Quédate en Radio Puente, www.estacionradiopuente.com. Muy bien, amigos, las 9 de la mañana y 8 minutos en la República Argentina. Les dije que íbamos a tener una entrevista exclusiva. Hablé ya y pasé el audio que Abel Basti, como periodista, como investigador, como ensayista, publicó para mí hace algunas horas sobre este hallazgo histórico de un submarino que ha sido filmado y que ha llevado el trabajo de un equipo un grupo que se llama Eslabón Perdido, desde hace muchísimo tiempo, de trabajo digo, ¿no? Está en línea desde el lugar donde él vive ahora, en Bariloche. ¿Cómo te va, Abel? Mi nombre es Adrián Noriega, gracias por atendernos. A ver, Abel, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Adrián? Okay. Sí, yo te escucho perfectamente. Perfectamente, nosotros también, por suerte. Gracias por tu tiempo. Y bueno, estamos impactados por esto que yo tenía. Mirá, yo le comentaba a los oyentes, nosotros en este momento estamos saliendo para más de 30 radios en distintas ciudades, desde el sur, Radatili, El Bolsón, hasta La Banda, Santiago, Mendoza, bueno, 30 radios. Yo les contaba más temprano que yo recuerdo, cuando eran muy jóvenes, China Zorrilla y me sale Andrés Percivale, no, Persia Vale, el humorista uruguayo también, habían ido a actuar, no sé si tenés esta historia vos, ellos lo contaban, habían ido a actuar al sur y dicen que vieron a Hitler y a su mujer. Y por supuesto mucha gente se les reía, pero ¿te acordás de esa anécdota o no la tenías? Sí, lo cito en mis libros con algunos elementos más relacionados, dónde estuvieron, con quiénes estuvieron. A ver, contame. Pero hay un dato, un dato adicional. Vos tenés muchos libros. 10 años después. Muchos libros. ¿Cómo? Que vos tenés muchos libros escritos sobre el nazismo en la Argentina, no sé a cuál te referís puntualmente. Sí, tengo 10 libros escritos sobre el tema. Claro. En uno de ellos cito esta historia, con un incidente más que cuentan los protagonistas, es que 10 años después volvieron a Bariloche después de ese incidente, y en un hotel de Bariloche aprovecharon que había un gerente alemán muy viejito y le contaron esto que acabas de narrar. Uh-huh. Dijeron, mire, nosotros vimos a Hitler en este lugar, en el Hotel El Casco, hace 10 años, y el viejito alemán se sonrió y le dijo, sí, claro, si él se movía, estaba acá, a veces iba a Chile. Así le terminó de confirmar la historia. Qué increíble, ¿no? Cómo se naturaliza esto. Este hallazgo del submarino llevó mucho trabajo también y un equipo, inversión, dinero. Contame cómo hiciste, Abel, para llegar a los restos de que se cree que es el submarino que trajo a Hitler, ¿verdad? Sí, mi hipótesis apunta a eso. Bueno, es un trabajo de 2 años, básicamente lo que conformé es un grupo de voluntarios que incluía buzos, pescadores, historiadores, el museo de la zona, que es el Museo de Lobería. Fuimos armando el grupo, fue declarado el proyecto de interés en Necochea, en Lobería, un proyecto en el Senado de la Nación también. Y a partir de ahí comenzamos primero un relevamiento de historias con los pobladores, con los lugareños, con los pescadores, un relevamiento de documentación de época, de prensa de época, de diarios de época, y finalmente un rastreo primero sobre la costa, con escáneres, también con voluntarios que trabajan en esto. Se escaneó todo lo que era playa para ver si podía haber restos enterrados en la playa, y después se hizo un relevamiento de los naufragios oficiales desde Mar del Plata hasta Necochea, que los importantes son unos 50 más o menos, medio centenar de naufragios que sí están registrados, y después se pasó a la etapa de búsqueda en el mar con sonar de barrido lateral, y bueno, se detectó
este casco, se tomaron imágenes, se buscó la historia relacionada a un naufragio de estas características que no existe, se buscó información oficial, constatamos que no estaba en la carta náutica, hicimos la denuncia de hallazgo ante la Prefectura Naval Argentina, y a partir de ahí, bueno, el Servicio de Hidrografía Naval constató, tuvo que incorporar este naufragio como una novedad, digamos, en las cartas náuticas, y bueno, Prefectura hizo su propia inspección, obtuvo sus propias imágenes, y con el conjunto de las imágenes pasamos una etapa de pericias, que es la que estamos en este momento. Ahí lo vemos, Abel, en un informe donde hace la denuncia y demás. Digo, también estamos en YouTube saliendo por redes sociales, además de las 30 radios, más de 30 radios, 35 emisoras. Abel, ¿por qué tu casi certeza, diría yo, de que es el submarino de Hitler, cuando en realidad se dice que en la Argentina habrían llegado una treintena, ¿no?, de submarinos en aquella época? Bueno, la constatación de que es un submarino es una constatación estrictamente técnica, con peritos nacionales y extranjeros que obviamente no están relevando los tripulantes, porque los tripulantes no están. Entonces, todos los datos relacionados a qué traía, a quiénes traía, el momento del desembarco y demás, yo los voy obteniendo a través de la documentación que puedo obtener y de los testimonios que puedo obtener. O sea, hay una serie de historias relacionadas que yo ya he publicado a esa zona, a una de las estancias de esa zona que se llama Moromar, y a la presencia de Hitler en esa zona. Claro, tampoco hay documentación, porque se supone que a estos... o sí, tal vez vos tenés acceso a documentación de quienes viajaban, pero era ultra secreto, y además creo que hacían detonar de alguna forma los submarinos para no dejar rastros, ¿verdad? Entonces es muy complejo. Sí, respecto a la documentación, bueno, es documentación clasificada. Yo he pedido el acceso vía administrativa, digamos, al Ministerio de Defensa en su momento. Mediante una resolución se me prohibió el acceso a esa información. Yo apelé ante un juez de primera instancia federal, el juez ratificó que la información era secreto militar. Apelé en Cámara, en Comodoro Pi, esa resolución del juez, y la Cámara ratificó que es secreto militar. Que es una catalogación que hay en el Estado argentino para no dar a conocer determinados documentos. Así que respecto a documentación, hay documentación clasificada. Hay gran cantidad desclasificada de la Armada respecto a la presencia de los submarinos, pero la más sensible se mantiene clasificada. Esto es lo mismo ocurre con la información de los servicios de inteligencia extranjeros. O sea, hay gran cantidad de información de Estados Unidos, parte desclasificada, parte clasificada, y, por ejemplo, los servicios soviéticos. Todos apuntan al mismo sentido, digamos, apuntan al sentido de una gran migración furtiva de jerarcas nazis usando submarinos, y particularmente Adolf Hitler. Muchas preguntas tengo. Una, ¿vos creés que en algún momento, a pesar de semejante avance en tu investigación, se podrá determinar al menos que digan sí, era un submarino alemán? No digo que digan que era el de Hitler, porque eso va a ser para mí imposible que oficialmente se reconozca, porque toca otros intereses también, ¿no? Que Hitler no se suicidó y un montón de cuestiones de política internacional. Pero la Armada podría, digamos, dar como información oficial después de los peritajes que digan sí, es un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, al menos eso, o tampoco es utópico que lo digan así. Bueno, en principio yo no creo que nada sea imposible, digamos, desde el punto de vista periodístico y de investigación, en la medida que hay elementos de prueba y documentos, por más que estos estén clasificados.
Sí. y hay intentos de encubrimiento, ha habido una política de encubrimiento que se mantiene hasta el día de hoy, porque a mí me costó mucho esta cuestión. A partir de la denuncia de hallazgo tuve un bloqueo permanente por parte de la prefectura respecto a filmar el lugar y demás. La política de encubrimiento, en particular de este submarino, tiene como revés, digamos, el descubrimiento del submarino. Entonces hay que ver qué hace la autoridad política ahora, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto trasciende los gobiernos de turno, esto ha sido una política de Estado respecto a este tema y particularmente de la Armada, ¿no? Respecto al origen del submarino, no nos cabe duda que es un submarino alemán, esto ya lo ha dicho la primera pericia, que es argentina, pero estamos traduciendo la pericia efectuada por un organismo internacional, expertos en naufragio de la Segunda Guerra Mundial, expertos en submarinos, que es la Liga Naval Italiana, que depende del Ministerio de Defensa de Italia. El experto que está trabajó para el Pentágono, trabajó para la Royal Navy. O sea que no sos... Ha buceado no y ha sos... relevado submarinos de la Segunda Guerra. Esta es una pericia que no se puede hacer en Argentina, que trasciende los conocimientos específicos de los peritos argentinos o de los técnicos argentinos, porque no hay experiencia en submarinos de la Segunda Guerra en Argentina. Pero a pesar de esto, vos no sos pesimista y crees que se puede llegar a un reconocimiento oficial a pesar de todo este encubrimiento, ¿no? Y bueno, lo que pasa que, digamos, los dictámenes de este nivel internacionales son dictámenes, o sea, cuando un perito o una entidad internacional dice esto es un submarino, la Segunda Guerra Mundial, alemán, modelo tal, ¿por qué? Por esto, bueno, qué sé yo, cada uno podrá opinar lo que quiera, pero las pericias son pericias, pericias técnicas son pericias técnicas. A partir de ahí, bueno, hay que ver qué pasa, porque es una zona gris lo que pasa. Es algo que nosotros estamos propiciando. Lo que dicen los peritos, lo dicen los italianos, lo dicen los argentinos. Estamos propiciando con las fuerzas vivas del lugar. No, claro, yo la única duda que a mí me queda como neófito en el tema, la única duda es por qué de tantos submarinos alemanes que habrían llegado a las costas, este sería el de Hitler. Bueno, es por lo que decía antes, porque yo tengo una serie de datos. Pero podés decir alguno. Libros, otros todavía no. Pero podés decir alguno. Relacionados. Pero podés darme algún dato de que cuáles son esa serie de datos, no la serie de datos, pero uno. ¿Por qué crees que es el de Hitler? Bueno, hay cartas privadas de personal jerárquico del Tercer Reich que vino a la Argentina, donde dan detalles de esto y de otras cuestiones más, ¿no? Esto obra en mi poder, así como, bueno, una serie de informes, también hay informes soviéticos respecto a la zona de desembarco, hay mucho material. Si me decís concretamente, yo te diría cartas privadas donde se explica todo el tema, ¿no? Cartas privadas, ok, de la época que explican el tema, ok. Eso lo podrías presentar en la justicia vos, si quisieras, digo, te lo requieren. Sí, no es un tema judiciable, digamos. Claro. Acá lo que hay que ver es qué se hace el día siguiente. Para mí el día siguiente es lo que se está propiciando, que es la extracción de piezas importantes del submarino, ponerlas en resguardo. Esto es lo que propician los peritos. En Lobería, en el Museo de Lobería, porque tendría un doble efecto concreto, digamos. Por un lado se pueden estudiar las piezas, determinar con más precisión algunas cuestiones de cada pieza, ponerlas en un estado de conservación permanente, y por otro lado abriría la posibilidad de un movimiento turístico importante hacia esa zona que realmente lo necesita. Ni que hablar de turismo internacional, como ocurre en Bariloche, deseoso de ver cuestiones relacionadas al nazismo en Sudamérica, ¿no? Abel, la última parte de la entrevista tiene que ver con cómo fue la vida de Hitler después de simular el suicidio entonces, ¿no? Llegó a la Argentina, cómo vivía acá, porque muchos jerarcas nazis fueron recapturados
y condenados en Alemania. ¿Por qué Hitler tan bien se escondió si lo termina viendo Carlitos Perciavale y China Zorrilla? Acá me escribe el amigo Larry de Clay que dice que también los rusos en el 18 confirmaron tener el cadáver del Führer en el año 2018. No sé exactamente qué quiere decir Raúl con esto, pero ¿cómo habría sido la vida entonces después de haber llegado a la Argentina, Abel? Bueno, todo esto no se entiende si no se sabe que hubo un pacto previo alemán-norteamericano antes de que terminara la guerra para cumplir con un plan de reciclado de los nazis, tanto de las personas como de los avances tecnológicos como del capital, ¿no? Y que ese plan tendía básicamente a ingresar a la segunda etapa que ya estaba prevista, que era la Guerra Fría contra la Unión Soviética, de modo de sumar esfuerzos entre los nazis y los norteamericanos para que el comunismo no avanzara sobre América. Ese es el acuerdo general, que se concreta a partir de un ok norteamericano para que se cumpla con el plan de evasión ya previsto por Hitler como plan B ante la posibilidad de que no ganara la guerra. Esto yo lo explico con mucho detalle en mis libros. Si no, todo esto no hubiera sido posible. Ningún submarino podría haber llegado a la Argentina con Estados Unidos como potencia vencedora, dominando prácticamente el Océano Atlántico, y sería imposible que cientos de nazis llegaran a la Argentina si no existía ese acuerdo. A partir de ahí uno comprende la geopolítica de los años 50, donde vamos a ver dictaduras militares prácticamente en todos los países de la región. En Argentina no había una dictadura, pero había un gobierno donde su presidente, que era Perón, era absolutamente anticomunista, y es reconocido como líder anticomunista de Sudamérica, ¿no? Y en ese acuerdo de combatir el comunismo estaban todos unidos, y esto era funcional a este plan de Estados Unidos de introducir a los nazis en la región para combatir el comunismo. De hecho, criminales de guerra como Klaus Barbie terminan vistiendo el uniforme de las Fuerzas Armadas bolivianas, o el general Rauf, que era un criminal de guerra muy experto, que había ideado los camiones de la muerte que permitían matar en tránsito porque llevaban a los presos dentro de un vehículo cerrado con los caños de combustión hacia adentro. Termina siendo asesor de los gobiernos militares de Chile. Así que primero hay que comprender que hubo una trama de complicidades que implicaba además la protección de las grandes empresas alemanas que salían de Europa, de una Europa donde el mercado no existía porque estaba destruida, y se radicaban en Sudamérica. Estamos hablando de firmas gigantes, ¿no? Los Krupp, Mannesmann, los grandes laboratorios, las grandes empresas de armas, etcétera, y pedían, por un lado, protección de estos gobiernos militares, y por el otro reciclaban a los nazis también, porque empresas gigantes que necesitaban 10.000 empleados, bueno, ahí iban a trabajar, tenían un lugar seguro los nazis, como ocurrió con Adolf Eichmann, que terminó trabajando en Mercedes-Benz Buenos Aires. Así que ese es el panorama de posguerra. En ese panorama de posguerra los nazis no son perseguidos. No hay persecución de los nazis. Los juicios de Nuremberg termina siendo una pantalla para ocultar todo esto, y terminan enjuiciando a un puñado de nazis a los que ya se les había bajado el pulgar de antemano. Pero los grandes jerarcas, como podía ser Müller, jefe de la Gestapo, o Martin Bormann, la materia gris del Tercer Reich, que son algunos de los jerarcas que, entre otros, salen airosos y viven tranquilos hasta el fin de sus días. Todo esto explica por qué Hitler no era perseguido y podía llevar una vida relativamente tranquila con identidad falsa en Sudamérica. O sea, nada hubiese sido posible si Estados Unidos no hubiese hecho este pacto previo con Alemania, porque se hablaba de Perón, o sea, Perón tuvo que acatar órdenes en todo caso, ¿no? Por lo que vos contás. Yo te diría que sí, yo te diría que podemos usar ese término, quizá un poco más blando,
Perón aceptó el nuevo orden mundial que surgía a partir de la Segunda Guerra, pero sobre todo lo acepta, insisto, con algo que es muy paradójico, ¿no? Que es, Perón es anticomunista. Perón no quiere ver que el comunismo entre en la Argentina, de hecho lo logra, porque él capta, digamos, el pensamiento popular a través de su propio movimiento, y estas masas obreras no son captadas por el comunismo. Entonces, si bien acepta este nuevo orden, lo acepta también convencido de que esto es lo mejor para Argentina. Esto es muy importante y además yo digo que es paradójico, porque esta posición de Perón de combatir al comunismo exitosamente termina beneficiando a los grandes terratenientes y a los grandes oligarcas de la Argentina, que tienen en Perón, en definitiva, la contención del comunismo, que era el principal enemigo de la oligarquía argentina, ¿no? Entonces digo que es paradójica. La oligarquía que combatía a Perón, en realidad tendría que reconocerle el mérito de haber salvado sus intereses y sus capitales. Y por último, ¿conociste alguna persona que haya estado con Hitler y te lo haya confesado en esta investigación que llevas adelante desde hace tantos años, con 10 libros escritos sobre el nazismo en la Argentina? Abel Basti. Sí, claro. Algunos de estos testimonios están en mi canal de YouTube, porque los pude llegar a filmar. Algunos los pude llegar a filmar, otros no. Hay algunos que son muy calificados. El caso del teniente coronel Hale, que estuvo con Hitler personalmente en Bariloche. Hay personal de mucamas, choferes, distintos estamentos, digamos, que tuvieron algún grado de interacción directa con Adolf Hitler, y ya te digo, estos testimonios están filmados algunos y son muy contundentes. Bien, yo creo que es uno de los grandes mitos que con esto, para mí, estoy impactado realmente, me parece que genera aún más cercanía a que de mito pase a realidad la llegada de Hitler y el haber vivido un par de años aquí en Argentina. ¿Y él muere dónde, según la ruta que vos investigaste? O sea, ¿se va de Argentina a Paraguay? Él muere en Paraguay en 1971. Miren, el primer ejercicio que hay que hacer y que yo hice es, al que le gusta la historia, ¿no?, es ir a los diarios de época a partir del suicidio de Hitler, entre comillas, en 1945, ¿qué decían los diarios? Y los diarios están hablando de la fuga de Hitler. Lo plantea Stalin, el jefe soviético, lo ratifica Estados Unidos. Hay grandes incidentes porque Stalin acusa a España, a Franco, de estar dándole refugio temporal a Hitler. Franco sale a decir que no está en España. Bueno, cuando llegan los submarinos a Argentina, los diarios están diciendo, entonces llegó en submarino a la Argentina. Hay corresponsales extranjeros que dicen, ya está alojado en una estancia en la Patagonia. Todo esto que suena fantástico es la crónica de época. Es la crónica de época que la pueden leer en los diarios con declaraciones de los personajes más importantes del momento. Pero el punto es tal que Stalin pide que se lo juzgue en Nuremberg en ausencia a Hitler, porque si bien no lo habían capturado, y en sus declaraciones dice, nosotros no lo tenemos, lo tienen ustedes, le dice Estados Unidos. El gobierno alemán de posguerra, que no era nazi, no lo declara muerto a Hitler, porque no tenía evidencias. Lo declara en presunción de fallecimiento en 1956, 11 años después. Más allá de lo que yo opine, el estatus legal de Hitler para el Estado alemán entre 1945 y 1956 es de una persona viva, eso es el estatus legal, pero con un condimento, no había causa en su contra, consecuentemente no había procesamiento, no había condena, y todo esto implica que no había orden de captura. Nunca hubo una orden de captura. Entonces, los documentos de inteligencia de la época, hoy desclasificados, se puede observar un seguimiento de los servicios de Hitler diciendo está en tal lado, está haciendo esto, está haciendo aquello, pero sin orden de captura.
sin orden de captura. Y la única vez que hay, a través de la CIA, un seguimiento y un pedido de captura por parte de la agencia local, la central de inteligencia le dice que se olvide del tema, en términos vulgares, por decirlo de algún modo. Y todo esto está muy documentado, sí. Muy documentado. Abel Basti, te agradezco estos minutos y esta charla después de una sola cosa. ¿Quién financia este movimiento que llevas adelante y que se llama Grupo Eslabón Perdido? Ustedes no lo van a poder creer, pero esto ha sido pagarle la nafta haciendo una vaca al lanchero para que los buzos que trabajan ad honorem puedan sumergirse, y ese tipo de cosas. Esto es todo a pulmón, no hay recursos. Si nosotros hubiéramos tenido algo no digo mucho, algo normal de recursos, podríamos haber hecho mucho más y mucho más rápido, y no solo un submarino, algún submarino más. Pero la verdad que ahora estamos a cero, no tenemos capacidad para seguir con este tipo de cuestiones. Nuestro objetivo está cumplido. Ya ahora depende de las autoridades cómo avanzan. Nota exclusiva con Abel Basti, periodista, investigador, ensayista, radicado en Bariloche desde el año 79, dedicado a reconstruir la historia de los nazis arribados a la Argentina. 10 libros para tener más información al respecto. Gracias por esta entrevista en esta cadena federal de más de 35 radios y por redes sociales. Ahí veo 30, 40 personas también en el TikTok, más la gente en Instagram, en YouTube, en Facebook, que en este momento nos están acompañando en directo. Muchas gracias, Abel. Bueno, muchas gracias a ustedes. A disposición cualquier consulta. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. En todo el país te acompañamos siempre. Cada día en el aire de la radio. Contacto Noriega, la radio es nuestra vida. Contacto Noriega, otra forma de comunicarnos. Bajate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente.